son nuevas cada mañana, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que tú toques mi vida, Padre Celestial, que te manifiestes a través de mí, Padre. Le damos la bienvenida a tu Espíritu Santo y le damos la libertad para que se exprese, Padre Celestial, y que tenga que decir lo que tenga que decir. Padre, te pido que calles mi boca, Padre Celestial, y que solamente salga tu palabra a través de mí, Señor, y lo que tú quieres compartir esta mañana con las mujeres. Te pido en el nombre de Jesús que eh, apresures los pasos de las que tienen que estar aquí para escuchar esta palabra, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tú lleves esta palabra a todas las personas que necesiten escucharla. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana y te pedimos que tú te conectes con cada una de nosotras a través de lo que tienes que decirnos en estos versículos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. En esta mañana vamos a terminar el capítulo 9 de Proverbios. Nos vamos a sumergir en los últimos versículos, explorando los versículos del 13 al 18. Este pasaje pues nos presenta un contraste bastante elocuente, porque así escribía Salomón de una manera muy elocuente, entre la sabiduría y la insensatez. Dos caminos opuestos que se presentan ante nosotros en la vida. La estructura de este capítulo es muy simétrica. Ya saben que a mí me gusta así como investigarle y saber qué es lo que, cómo está escrito y todo lo que tiene que ver con la poesía y la lírica y todo esto. Entonces, abre con una invitación que lo vimos con Betty de 6 versos a la casa de la señora Sabiduría en los versículos del 1 al 6 y cierra con una invitación de 6 versos a la casa de la adúltera, que es lo que les voy a presentar el día de hoy. Después, estas dos invitaciones están separadas por un llamado de 6 versos a practicar la humildad, que son los versos que están entre el 7 y el 12. Entonces, está dividido en tres partes de 6. Hoy vamos a estudiar la última parte, la parte del proverbio, que es la invitación de la mujer infatua. Y ambas mujeres de este proverbio pronuncian un discurso. Es decir, cada una de las mujeres tiene una participación vocal. En los versículos 5 y 6 es el de la señora Sabiduría, y en el versículo 17 vamos a escuchar la voz de la adúltera. Cada una de ellas difiere en su naturaleza, entonces su mensaje es muy diferente. Las palabras de la señora Sabiduría son puras y suenan tan claro como si fuera una campana, ¿verdad? Resonando. Y ella dice, deja tus caminos simples, ¿verdad? Les está haciendo una invitación a la gente. Y después las palabras de la adúltera son escurridizas y provocativas, así un poco como los gatos cuando ronronean para como tratar de convencerte de que hagas lo que quieren. Es cuando ella habla en el 17 que dice el agua robada es dulce y el pan, ¿verdad? Entonces, pues para el lector, que somos nosotros, se presenta una elección, ¿verdad? Esta elección se ha puesto fácil porque básicamente se nos dice, escoge entre la vida o la muerte. Entonces, este capítulo específicamente, el capítulo 9, marca el final de la primera sección de proverbios, que son los 9 capítulos de discursos. A partir del siguiente proverbio ya no son discursos, que estaban dados por un padre y la señora Sabiduría a los hijos para llamarles y decirles que vengan hacia la sabiduría. Y pues vamos a deshilar esta segunda invitación versículo a versículo, ¿verdad? Los subtemas yo los separé en tres. Los primeros es la invitación de la insensatez. Hay un versículo que no como tal habla sobre la sabiduría, pero nos da a entender que debemos de escoger el camino de la sabiduría. Y el número 3 es las consecuencias de seguir la insensatez. Entonces vamos a empezar con la invitación de la insensatez, que está en los versículos 13 al 15. Y en el versículo 13 dice que la mujer insensata es alborotadora, es simple, es ignorante, es escandalosa. Entonces aquí vemos una imagen de la insensatez personificada como una mujer, otra vez. Y esta mujer insensata es descrita como alborotadora, simple e ignorante.
y como alguien que es ruidosa. Y yo creo que cuando escuchamos estas cosas nos vienen a la mente imágenes incluso hasta de programas de televisión, ¿no? La gente que de repente, por ejemplo, tiene mucho dinero, pero no tiene educación y son como muy escandalosos. Como que tenemos una imagen muy clara de quién podría representar a esta mujer. Que es simple, ignorante, ruidosa y quiere estar llamando la atención. Entonces, la mujer insensata es alborotadora y Salomón está usando figuras simbólicas que ahora representan la manera insensata en la que se rechaza la sabiduría. Cuando alguien rechaza la sabiduría, que es como una mujer amable que ofrece generosa hospitalidad, lo vimos de los versículos 1 al 12, pues la insensatez es como todo lo contrario, una alborotadora y desagradable, una que es simple e ignorante, que solo busca amigos. Ayer con Betty veíamos que al contrario de esto, la sabiduría, quien buscaba no amigos, sino más bien como, como hacer discípulos, nos los dijo Betty, ¿verdad? Estos discípulos, pues ella buscaba una relación para invertir en ellos, no solamente sacar beneficio de ellos. Y en esto vemos completamente lo contrario, ¿no? La señora insensatez, ella nada más quiere divertirse, ella quiere ser escandalosa, ella nada más quiere sacar provecho, ella está buscando, pues eso, divertirse, no tener ninguna, no invertir en la gente, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Matthew Paul, que es un teólogo, ella se refiere a la mujer alborotadora, dice que ella habla en voz alta para que ella pueda ser escuchada y con vehemencia las personas puedan ser movidas por sus persuasiones. Así vemos mucha gente que cuando no tiene la autoridad que viene de parte de Dios, tiene que ser grosera, tiene que ser autoritaria, tiene que infundir miedo en los demás para poder tener ese respeto que está buscando, ¿verdad? Entonces, así es esta mujer es escandalosa, trata de causar esa autoridad que no tiene a través de elevar la voz y de presentar pues una personalidad fuerte, pero no, en realidad no la tiene. En el Salmo 14, en el versículo 1, dice que el necio en su corazón, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el necio en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido estas personas. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien entre ellos, dice este versículo de Salmos. Esta referencia muestra la conexión que hay entre la insensatez y la negación de la existencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a mucha gente que nos dice, ay, no, no, tu Dios no existe, no, eso no, y estamos escuchando insensateces, o sea, estamos escuchando sandeces, diría mi abuelita, ¿verdad? Estamos escuchando a la gente que ha rechazado la sabiduría y salen esas cosas de su boca, ¿verdad? Y es una prueba de lo que dice Salmos cuando no tenemos la sabiduría del Señor. En nuestra vida diaria vamos a tener que tener mucho cuidado y estar bien alertas ante las voces de estas gentes, ¿verdad? De la insensatez, que intentan distraernos, esos amigos que nos desvían del camino de la sabiduría. Esto puede manifestarse de muchas maneras, ¿verdad? Como gente que nos da consejos imprudentes, influencias negativas o incluso gente que nos tienta de una manera engañosa. Es crucial cultivar un discernimiento espiritual a través de actividades que nos acercan a Dios para reconocer y rechazar la insensatez en todas sus formas. Y esto solo lo logramos a través de la salvación, de fomentar una relación con Dios una vez que somos salvos y que reconocemos que Dios es la única fuente que tenemos de vida a través de su palabra, a través de la oración, del ayuno, de instruirnos en su palabra y de congregarnos. Estas actividades en conjunto nos van a ayudar a poder rechazar la insensatez porque vamos a tener el conocimiento y la sabiduría de Dios en nosotros para poder discernir estas cosas. El versículo 14 dice que se sienta a la puerta de su casa en un trono en lo alto de la ciudad. Esta insensatez se coloca en un lugar prominente
tratando de atraer a los transeúntes. Ella se tiene que colocar ahí porque no está en un lugar que le pertenece, ¿verdad? Ella es la que se coloca ahí. Se sienta en una silla a la puerta de su casa. La insensatez se puede encontrar en el hogar, pero también en los lugares más altos de la ciudad. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos dejando entrar en nuestras casas y a dónde estamos asistiendo, porque ahí también se puede encontrar la insensatez y va a estar sentada hasta arriba. La sabiduría trabaja duro para hacer una comida maravillosa, lo vimos en los versículos anteriores, y ofrecer una hospitalidad impresionantes. La insensatez solo se sienta a la puerta de su casa a llamar a los que pasen por ahí, a los que caigan. Es importante que veamos el simbolismo de que está sentada en una silla, porque pues para nosotros las sillas son muy comunes, ¿verdad? Las sillas son así de, ay, pues todos tienen silla, una silla en su casa por lo menos, o donde sentarse, ¿verdad? Probablemente las sillas eran muy raras en este entonces, que solo el noble más alto tenía una. En la época isabelina, las sillas eran un lujo. Entonces, imagínense, esto es mucho antes de la época isabelina. La gente común se sentaba en taburetes y bancos y la nobleza usaba cojines en el piso. E incluso el salón de baile más grande raramente tenía una silla. Solo era para el noble. Cuando un maestro fue elevado al puesto de profesor, se le presentaba una silla real como símbolo de su elevada posición en el mundo del aprendizaje. Entonces, que lo mencione Proverbios así, que está sentada en una silla o en un trono, simboliza un asiento de honor. Entonces, ella se quiere sentar en un asiento de honor que no le corresponde. Entonces, quería hacer como este paréntesis del contexto histórico de por qué era importante una silla, porque a lo mejor nosotros lo leemos en nuestro contexto y decimos, ay, bueno, pues cualquiera se puede sentar en una silla. No, está tratando de decirnos que la mujer insensata se sienta en una silla como para aparentar que es más, ¿me entienden? Como para aparentar que está arriba. En Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es lo que está tratando de hacer la insensatez. Jesús en estos versículos nos está advirtiendo sobre aquellos que se presentan con apariencia inocente, pero llevan intenciones malignas. Tenemos que tener mucho cuidado cuando la gente viene y se presenta. Incluso hay gente que nos habla con la palabra, pero la está usando, la está mal usando, la está manipulando para que nosotros hagamos cosas que no son correctas. Entonces, así como la insensatez busca posiciones destacadas para atraer la atención, debemos ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestras vidas. Debemos estar atentos a lo que permitimos entrar en nuestros hogares, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mantenernos firmes en la verdad y rodearnos de influencias sabias y edificantes nos ayudará a resistir las tentaciones de la insensatez y no llevarnos hacia ella. ¿Cuál es la mejor manera de checar este termómetro? Pues pongamos atención cómo hablamos. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hay que ponernos, a veces ni siquiera escuchamos lo que decimos, nada más salen las palabras de nuestra boca sin filtrarlas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, el filtro. Tenemos que tratar de escuchar qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos hablando. Lo crean o no, cuando nosotros estamos alrededor de gente, se nos pega la manera de hablar de esas personas. Bueno, yo, por ejemplo, tengo familia en Tijuana y en Los Ángeles, y cuando yo voy y los visito, desde muy chiquita, de cuando yo iba y los visitaba porque íbamos por temporadas largas, yo regresaba hablando así, bien curado, y porque se pega. Entonces, es importante que sepamos que todas las personas que están a nuestro alrededor influencian en lo que nosotros decimos. Entonces vamos a tener que poner esa atención extra de ver qué es, cómo estamos hablando, de qué es de lo que más hablamos, de dinero. Estamos hablando de fiestas todo el tiempo, estamos hablando de conquistas, de telenovelas, de chismes de la farándula, de libros, de Dios, de qué es de lo más que hablamos normalmente. Esa va a ser una tareita para ustedes, a ver, para que chequen y estén checando su termómetro de ver
¿qué es lo que anda por ahí rodeando, que está sentado en esa silla, ¿verdad? Y nos está llamando a su fiesta. En el versículo 15 dice que para llamar a los que van por el camino, a los que van por derecho sus caminos. Se está tratando de llamar a los que van derechito, a esos que ni la temen ni la deben, dirían. A esos son a los que está tratando de hablarles. La insensatez busca activamente a aquellos que están en el camino de la rectitud, a los que van derecho, tratando de desviarlos de su curso. Quienes iban inocente y directamente sobre sus negocios, sin diseño deshonesto, sin estar pensando en cosas malas, a estos es a los que está buscando la insensatez. Para otros no necesitó ninguna de esas invitaciones, porque los demás ya estaban ahí. A los que está tratando de invitar, a los que está tratando de convencer, a los que está tratando de vente para acá, es a esos, a los que andan bien. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. Y además estas personas lascivas se complacen en corromper a los inocentes, dice Matthew Paul. Estas personas que están buscando corromper a los que vamos derecho, voy derecho y no me quito, a estos que estamos tratando de ir por el camino del bien, a estos son a los que siempre están tratando de convencer. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, ay, es que siempre que sirvo, algo me pasa? Es que cuando estoy en las cosas de Dios, siempre algo pasa. O porque es esto, la insensatez está tratando de convencerte de no ir por el camino derecho. Entonces, no caigamos en esas cosas. La insensatez no discrimina a quien llama, por lo que debemos estar preparados para enfrentar sus tentaciones en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay que mantenernos arraigados a la palabra de Dios y en comunión congregándonos y estudiando y meditando en la palabra constantemente. En la palabra dice que tenemos que meditar en su palabra de día y de noche, porque si no pasa esto, esto nos va a fortalecer para resistir las artimañas de la insensatez y permanecer firmes en nuestro camino de la rectitud. Si vamos derecho, hay que seguir derecho y no importa que parezca que todo se viene abajo. Y yo sé que para muchos es complicado, que cuando servimos parece que alguien se mete, que el dinero falta, que hay problemas, que los hijos hacen cosas que no están bien. Todo esto es porque el enemigo está tratando de desviar nuestra atención para que entonces dejemos ese camino derecho por el que vamos. Eh, de estos primeros versículos les voy a dar unos comentarios bíblicos que puse en sus hojas. Charles Spurgeon se refiere a la insensatez, a la señora insensata, como la necedad, que es ruidosa, tonta y engañosa. Allen Ross nos dice que la insensatez no oculta su presencia. Ella quiere destacar, sino que la muestra orgullosamente tratando de seducir a los incautos. Y David Gusick nos dice que la insensatez no discrimina, busca seducir a cualquiera que pase por su camino sin importar su posición o carácter. Hemos escuchado de gente muy importante, de gente que está en posiciones de dinero y en círculos sociales altos, que hablan de una manera horrible, despectiva acerca de la religión o de Dios o la insensatez no perdona clases ni posiciones. La insensatez va a llegar a quien lo deje, a quien la deje que le abre las puertas a quien quiere entrar ahí. Vamos a ver el versículo del medio, que es el versículo 16, que yo le puse el camino de la sabiduría. Dice así: la insensatez dice a cualquier simple, ven acá. Dios nos dice, el que es simple que se aparte de aquí. ¿Recuerdan? Eso ya venía en otro proverbio, el que es simple que se aparte de aquí. Aquí nos insta a evitar el camino de la insensatez, porque la insensatez nos está tratando de convencer, nos está diciendo, ven acá, ven acá. A cualquier simple le va a decir, ven acá. La insensatez imita el llamado de la sabiduría que hace a los simples en el versículo 4. Ella trabaja para mantener a aquellos que ya tiene, a los simples y a los que no comprenden.
La insensatez tiene su propio programa de entrenamiento para llevar a sus víctimas lejos de su camino. El enemigo está siempre pensando, acuérdense que el enemigo está para matar, destruir, entonces tenemos, y mentir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado porque el enemigo siempre está buscando cómo nos va a convencer y cómo nos va a llamar y cómo va a estar ahí. Entonces, a veces pareciera que son las mismas palabras, pero no, en realidad no. O sea, la insensatez nos está invitando, pero tenemos que saber discernir. ¿Y cómo lo vamos a hacer cuando el Espíritu Santo está con nosotros? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir. Entonces, tenemos que fomentar esa relación con Dios, tenemos que tener esa relación con Dios, saber cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos decir, esta no es la voz de Dios. Esta no es la voz de Dios. La sabiduría dice, deja que el simple se vuelva hacia mí. Y la insensatez dice, no, deja que el simple se vuelva hacia mí. Si él se dirige a la sabiduría, la insensatez será quitada y él sería sabio. Si él se vuelve a la insensatez, su oscuridad será cada día más y su insensatez se mantendrá. Esto nos dice Adam Clark. Entonces, ese es el debate y por eso es que la otra es escandalosa y por eso es que la otra está por encima y quiere brillar por encima de la sabiduría porque sabe que una vez que entremos en la casa de la sabiduría, su trabajo es mucho más complicado. Entonces la insensatez está peleando por nuestra atención, por eso es más fuerte, es más escandalosa, es más, porque ella quiere que nosotros caigamos ahí. Entonces, en Efesios 5, del 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En estos versículos, Pablo está exhortando a vivir con sabiduría y a discernir correctamente para evitar caer en la insensatez. Nos está diciendo que andemos con diligencia y que veamos cómo andamos. O sea, tenemos que hacer esa reflexión, tenemos que ser reflexivos de cómo estamos caminando, de qué es lo. Por eso yo les decía, chequen cómo están hablando, para que entonces con diligencia sepamos que no tenemos que ser necios, que tenemos que andar como sabios para aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Hay días, vemos que la maldad se incrementa, vemos que todo está pasando de una manera porque se acercan los tiempos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser diligentes, tenemos que escuchar, inspeccionar, ser reflexivos. La advertencia dirigida a los simples nos recuerda la importancia de la vigilancia espiritual. Hay cosas que no están a simple vista. Debemos siempre de recordar que existe un reino espiritual y ahí también se mueven cosas. Entonces debemos ser conscientes de nuestras propias vulnerabilidades y limitaciones y buscar la sabiduría de Dios en todo momento. Al reconocer nuestra necesidad de guía divina, vamos a poder evitar caer en las trampas de la insensatez y mantenernos en el camino de la sabiduría. Por eso este versículo es importante que sepamos que es el camino de la sabiduría el que tenemos que elegir. El comentario bíblico que uso para reforzar esto es de John Trapp y dice que se destaca la exhortación para que los simples se desvíen de este camino peligroso y se vuelvan hacia la sabiduría. Y ya en los últimos versículos que son del 17 al 18, vamos a ver las consecuencias de seguir la insensatez. Ahorita tenemos la invitación y tenemos que nos están queriendo jalar del camino recto por el que vamos al camino chueco, ¿verdad? Al más difícil. Entonces, estos últimos dos versículos Salomón los usa para reforzar cuáles son las consecuencias de si nos vamos por el camino de la insensatez. En el versículo 17, recuerdan que yo les dije que las dos invitaciones tenían un discurso directo de cada una. En el versículo 17, la insensatez es la que está hablando y dice, el agua robada es dulce y el pan comido a escondidas es sabroso. Aquí se compara el atractivo de la insensatez con el placer efímero de lo prohibido.
cuando hacemos las cosas que nos robamos o hacemos las cosas escondidas, pareciera que se nos acelera todo por dentro y nos causa una sensación de wow, ¿no? Pero las aguas hurtadas son dulces. Este es el mensaje de la insensatez, que explica lo bueno que es ser malo, o el convencimiento más bien de que ella nos quiere hacer creer que lo bueno es lo malo. Las cosas ganadas a través de transgresión, o sea, de hacer las cosas mal, son más dulces y placenteras de lo que se puede obtener legítimamente. Yo recuerdo, por ejemplo, nosotros vivíamos muy cerca en México de una avenida que se llama Tlalpan y en Tlalpan hay muchos hoteles de paso. Yo veía cómo la gente así entraba a escondidas en su carro y estaba a los hoteles y andaba así, porque no le causa placer a veces hacer las cosas mal. Cuando empiezas a hacer una cosa mal, decía mi abuelita, que cuando haces una cosa mal, tienes que hacer otra mal para cubrir esa y otra más mal para cubrir esa. Y así son las mentiras, ¿verdad? Empiezas con una mentirita, pero tienes que hacer otra mentira, y entonces se vuelven una bola de nieve. Y entonces empiezas a vivir en lo malo y crees que es excitante, crees que es placentero hacer las cosas así. Pero en realidad no es legítimo hacer estas cosas. ¿Recuerdan que les expliqué la estructura lírica de los proverbios al principio, que estaba en 6, 6 y 6? Pues justo en el versículo 10 es el lema de los sabios, es el lema de los del equipo de los buenos, ¿verdad? Donde dice que la sabiduría, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, esta es como el lema de los malos. Los placeres prohibidos son más agradables para los sensualistas, para la gente que le gusta vivir deseando cosas, que no cuentan con gozo, sino con insensatez, y no hay nada que los llene. O sea, la gente que es insensata se van a dar cuenta, no hay nada que los llene. Y lo vemos, por ejemplo, cuando la gente tiene fama, tiene poder y tiene dinero y lo obtienen de una manera negativa. Cuando dicen sus testimonios, ellos los dicen, cometí este pecado y luego me fui a este y luego me fui a este, porque ya nada me satisfacía, porque andaban buscando en un lugar donde no iba a llenar su corazón. El único que va a llenar nuestro corazón es Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, cuando estamos en el camino del mal, no hay placer que los llene. Y entonces John Trapp, que les voy a decir algo, John Trapp es de los 1600, es un teólogo que estuvo vivo de 1600, creo que en 1600 nació al finales de 1600. Y él dice esto: los placeres prohibidos son más agradables para los sensualistas que no cuentan con gozos, sino con insensatez. No hay placer a menos que tengan al diablo como su compañero de juegos. Cuando yo leí esto dije, ¡ay! Qué fuerte, pero es verdad. Cuando estás en peligro, cuando estás haciendo las cosas mal, ya te acostumbras a hacerlas mal. Ya ni siquiera lo ves mal, ya hasta defiendes lo que está mal. ¿Por qué? Porque tienen como su compañero de juegos al diablo. Es decir, el enemigo constantemente los está convenciendo de lo que están haciendo está bien y empiezan a hacer las cosas mal. Y entonces empiezan a encontrar placeres momentáneos y necesitan hacer algo peor y necesitan hacer algo peor porque es eso, es un placer momentáneo. Entonces tienen que estar buscando constantemente satisfacer esos placeres cortitos que tienen y cada vez es peor lo que hacen. Entonces es importante que veamos cómo la insensatez puede ser muy sutil y cuando ya está dentro es grande el problema que tenemos. Aquí vemos claro que aunque es comida, también el ofrecimiento de la insensatez en estos versículos, vemos claramente que no es a la altura de lo que ofrecía la sabiduría. Es decir, sí nos va a alimentar, sí va a llenar de momento lo que nos ofrece. Ella nos ofrece agua y pan, pero no es de la calidad del ofrecido de la señora sabiduría, quien ofrece pan y vino con especias. En ese entonces no había champán. Pero el vino con especias, o sea, no era un vino normal,
mezclaban el vino, por eso dice vino mezclado, mezclaban el vino con especias para elevar el sabor, para hacerlo más wow. Entonces, eso era lo que estaba ofreciendo la señora Sabiduría. No sé si ustedes han visto un canal de YouTube que se llama React, y con esto no estoy promoviendo el canal. Hay un canal de YouTube que son gente que es un equipo de personas que reaccionan a cosas. Y aquí tienen un canal de comida. Y hay una actividad que nos gusta mucho ver estos videos, en donde hacen comidas de programas. O sea, si por ejemplo a ustedes les gustaban, no sé, la familia Robinson o la caricatura, o les gustaba un programa de los ochentas y veían la comida que presentaban en estos programas, pues en este canal de YouTube se ponen a hacer estas comidas. Ay, no sé quién tiene su micrófono, lo voy a apagar. Presentan estas comidas y las hacen. Y entonces todo lo que tú te imaginabas de chiquito que podías saber esa comida, la gente que está ahí la puede probar. Pero hay una trampa en este challenge que hacen. Eh, Te ponen enfrente 4 o 5 platillos sacados de estas series o películas, y el chiste es que no te los puedes comer. Se llama Try Not to Eat. Trata de no comer, se llama el challenge. Y entonces, aunque te mueras de ganas, ahí los estás viendo, tienes que resistir. Ese es el challenge de esto. Tienes que resistir a no comértelo. Y hay gente que no resiste, hay gente que dice, ay, yo siempre he querido probar esto, y se lo come, ¿no? Y al final, para los que resistieron, hacen un festín de alguno de los capítulos o la comida más padre que había en ese programa o que causó sensación. Eso es lo que hacen como recompensa a los que se aguantaron esos 4 o 5 capítulos, esos 4 o 5 platillos a no comérselos. Y los que no, les hacen una comida espantosa también que tiene que ver con el capítulo, y por cada bocado que le dieron, tienen que darle una mordida a lo feo. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, me acordé muchísimo de este programa de YouTube que les estoy comentando, porque así es en la vida. O sea, por cada bocado que damos en las cosas mal, que se supone que tenemos que estar resistiendo, va a haber un bocado amargo que vamos a tener que pasar. Entonces, lo mejor es resistir para tener la recompensa de parte de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta referencia destaca las consecuencias destructivas del pecado y la importancia de ser sabios para seguir en el camino de la vida eterna en Cristo. Este versículo, el versículo 17 de Proverbios 9, nos está advirtiendo sobre el peligro de buscar placer en lo que es prohibido o pecaminoso. En un mundo donde la gratificación instantánea es el estilo de vidas microondas, nosotros queremos que todo sea en 2 o 3 minutos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que metemos nuestra comidita, 2, 3 minutos, ya la tenemos. Metemos un paquetito de granitos de maíz, 2, 3 minutos, y tenemos palomitas. Entonces, como estamos en esta cultura que el placer es de inmediato, el placer temporal a menudo se promueve. Pero nosotros debemos recordar que la verdadera satisfacción y plenitud se encuentran en obedecer la voluntad de Dios y de seguir sus caminos. Al resistir las tentaciones de la insensatez, experimentaremos la verdadera alegría y paz que proviene de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Entonces, así como les digo en este programa, hay que aguantar, aunque se vea delicioso lo que nos están poniendo, hay que aguantar. De verdad, el premio a veces es mucho mejor. A veces son todos los platillos que te presentaron, te los puedes comer completos al final y calientitos. Entonces, hay que aguantar, hay que aguantar. El Señor tiene una recompensa para nosotros cuando resistimos al enemigo. El versículo 18 dice, pero no saben que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Finalmente, en este versículo, se revela la verdadera naturaleza de seguir el camino de la insensatez, la verdadera
cara de la insensatez, ¿qué es lo que está buscando que nosotros, en dónde quiere que caigamos? Lleva a la muerte espiritual y a la perdición. Hay algo de cierto en la idea de que la transgresión o lo malo o el pecado puede hacer que algo que se sienta mejor de una manera instantánea. Hay esa no me acuerdo cómo se llama, lo químico que se produce en nosotros cuando hacemos algo emocionante, por el momento se me fue la palabra. Está esta sensación que sentimos de, ¡uf! Cuando hacemos algo que está mal y que nos da una gratificación inmediata, ¿verdad? Hay algo de cierto en eso, pero hay cierto encanto genuino en la emoción, la independencia, camaradería y el placer de romper el mandato de Dios y el consejo de la sabiduría. No sé por qué nosotros tenemos esa tendencia a hacer el mal, que cuando lo hacemos nos emociona. El pecado tiene sus placeres por un tiempo. En Hebreos 11:25 está hablando sobre la fe de Moisés en la corte de Faraón. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Esta decisión que tomó Moisés en ese momento tuvo consecuencias. Moisés sabía que seguir el camino de Dios significaba ser maltratado en vez de gozar los deleites temporales del pecado. El pecado tiene sus placeres. Sin embargo, Moisés los vio como algo pasajero, incluso si estos duraran toda nuestra vida terrenal. No vamos a llevarnos nada de eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no te llevas nada de eso a la vida eterna, verdad? Sin embargo, el camino de la locura siempre tiene un final y ese final es, como dice ahí, los muertos están en esa fiesta. Los muertos están ahí con esa mujer insensata. Sus invitados están en las profundidades del infierno. La gente que decide irse a hacer las cosas incorrectas, que decide tomar la insensatez como su camino, tiene un solo final. Debemos de aceptar la invitación de la mujer sabia, porque aceptar la invitación de la insensatez es aceptar la muerte definitiva y la miseria permanente por unas pocas horas o días de algo dulce y placentero. Lo que comen en la tierra será digerido en el Seol, ahí dice, ¿verdad? Entonces, ella llama a los mismos simples y los invita a su casa, pero si aceptan su invitación, dice Warren Wiersbe, asistirán a un funeral y no a una fiesta. Y ese será el propio funeral de esas personas que están aceptando la invitación. Sé que suena muy fuerte, sé que suena muy drástico, creo que puedo hablarles así porque de alguna manera ya llevamos este estudio, sabemos las consecuencias de no hacerle caso a la sabiduría de Dios. Entonces, es importante que tengamos bien claro que cuando nos alejamos de Dios, cuando decidimos ir en contra de su voluntad, decidimos ir en contra de sus mandatos, estamos tomando la invitación de la mujer insensata. Y la fiesta, lo leímos, como dijo Warren, es una fiesta, no es una fiesta, es un funeral y es nuestro propio funeral para donde estamos caminando. En Mateo 7, versículo 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Siempre va a parecer que hay más espacio, siempre va a parecer que está más bonito, va a parecer que está más amplio el camino a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, dice en Mateo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús nos está advirtiendo sobre los dos caminos y los dos destinos finales. Y esto también viene desde aquí. Nos están diciendo, es muy fácil. A ver, escoge, ¿es este camino o es este camino? No hay otro. Uno es el de la vida, el otro es el de la muerte. O sea, Salomón se la puso fácil a sus hijos. Ya les explicó, ya les dijo, y el último discurso, que es este, y el cierre les dice, a ver, no hay más que de dos aguas. ¿Cuál quieres? ¿La de la vida o la de la muerte?
Entonces, la advertencia sobre el destino final de aquellos que siguen el camino de la insensatez nos llama a reflexionar sobre nuestras elecciones y prioridades en la vida. Debemos considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y decisiones, reconociendo que nuestras elecciones tienen ramificaciones eternas. O sea, lo que escojamos aquí va a tener consecuencias para siempre, en nuestra eternidad, porque va a decidir a dónde vamos a ir. Entonces, al mantener nuestros ojos puestos en el destino final que Dios tiene para nosotros, podemos evitar ser arrastrados por las falsas promesas de la insensatez y perseverar en la búsqueda de la vida eterna que solo se encuentra en Cristo. Allen Ross resalta cómo la insensatez presenta sus caminos como tentadores y gratificantes, pero en realidad llevan a la rutina de la destrucción. Y David Gusick nos dice que se destaca cómo la insensatez puede parecer atractiva temporalmente, pero su destino final es la destrucción y la muerte eterna. Ya acabé. Entonces vamos a ver como conclusión, ¿cuál es la conclusión? En conclusión o en resumen, elige la vida, elige la sabiduría. Proverbios 9 del 13 al 18 nos presenta un poderoso contraste entre la sabiduría y la insensatez y nos insta a elegir sabiamente y evitar los engaños de la mujer insensata. Recordando que seguir el camino de la sabiduría conduce a la vida eterna, mientras que la insensatez nos va a llevar a la muerte espiritual. Busquemos siempre la sabiduría de Dios y caminemos en sus caminos que son, aunque son estrechos, es mejor que el otro camino, ¿verdad? El final es lo que importa. Es crucial discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, y lo que es sabio y lo que es necio. Es vital buscar constantemente la sabiduría de Dios y seguir su camino, aunque a veces parezca difícil o poco atractivo. Yo las invito en esta mañana a que sigan por el camino angosto, aunque tenga piedritas, aunque no esté pavimentado, aunque no sea vía rápida, no importa. Ese camino nos va a llevar al verdadero destino, que es la vida eterna con el Señor. El otro camino parece que, nos pusieron la superautopista, pero las autopistas normalmente tienen cuota y no la van a cobrar. Y esa cuota va a ser terminar en las profundidades del Seol. Entonces no queremos eso y yo las invito en esta mañana a que reflexionen cómo están caminando, a quién están escuchando, quiénes están dejando entrar, las invitaciones están aceptando. Vamos a terminar el día de hoy con una oración y pues no sé si, déjenme nada más checar, que vamos a terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú nos hablas todos los días, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres muy claro, Señor, porque nos has estado hablando durante 9 capítulos, Señor, acerca de los dos caminos que podemos escoger. Nos has dicho que la mujer insensata puede ser atractiva, puede ser engañosa, Señor, y nos has dado todas las advertencias para no caer por el camino equivocado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos amas tanto que nos estás educando, nos estás advirtiendo, Señor, de estas cosas, porque no quieres que caigamos ahí. Señor, te damos gracias por tu sabiduría, Señor. Abrazamos esa sabiduría, aceptamos la invitación de la sabiduría en esta mañana para ir con ese festín a vivir la vida eterna, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones. Te pedimos que todas las personas que escuchen esta palabra, Señor, que lean este proverbio, tengan el entendimiento claro, Padre Celestial, de lo que es seguir tu sabiduría y apartarnos del camino del mal. En el nombre de Jesús, yo pido, Padre Celestial, que tu sabiduría esté sobre cada una de nosotras, sobre cada una de nuestros hogares, Señor, sobre nuestros hijos, y ayúdanos a compartir este mensaje con sabiduría para transmitir la sabiduría a nuestros herederos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y queremos vernos todos celebrar en la casa de la Señora Sabiduría juntos por el resto, en la eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana y bendecimos a cada una de las que están aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.